nos habla de Sumando. Sol es licenciada en Ciencias Políticas, especializada en Educación y Cooperación para el Desarrollo, y presenta formas de escuchar la ciudad, las voces de las niñas. Así que, sin más ni menos, dentro vídeo. Quiero invitar a todos a que piensen cuándo estamos ante la presencia de las niñas en la ciudad. Tal vez lo más evidente es cuando atravesamos una plaza y los vemos ahí. Pero me pregunto y les pregunto, ¿cuándo es que los oímos? ¿Cuándo escuchamos las voces de los niños en la ciudad? Tal vez algunos de ustedes ya como adulto comparte la medianera del departamento con algún niño que vive en el departamento de al lado, o comparte la manzana de su casa con una escuela y escucha las voces de los niños en los recreos. O tal vez perciben que hay un niño porque se larga a llorar en el medio del colectivo o simplemente porque va de la mano de uno. A mí me gusta observar a las niñas. Soy del grupo humano que le gustan los niños y me llevo bien con ellos. Por ejemplo, cuando viajo en subte, observo a los niños que venden o piden plata y descubrí en esa observación participante que muchos de ellos crean coreografías. Son formas de caminar el vagón que si uno las observa descubre repetir ciertos patrones. Son un juego, los niños inventan juegos. Choque de manos, salto uno, dos seguidos, llegan a la puerta, giran sobre su eje, choque de mano al otro, alguien les habla, se distraen. Son formas de hacer más entretenida su jornada y su salón de juegos es el subte. Yo lo que quiero es invitarlos a ustedes a pensar estas dicotomías de oír, escuchar, ver, mirar y agregar la variable política. Y pensar entre todos cómo son los niños en las manifestaciones en la vía pública. Y una de las cosas que se encuentra es que muchas veces los carteles que sostienen los niños son básicamente un adulto que hace que el niño diga lo que él quiere que diga. En mi caso me gustan más las manifestaciones como esta. Y si seguimos profundizando en la participación de las niñas, déjenme decirles que estoy en contra de pensar la voz de ellos como la manifestación de mini adultos. Es que justamente escuchar a los niños es ir en contra de considerarlos protoadultos o adultos en formación. Son niños y niñas. En la ciudad de Buenos Aires, el 20% de su población son niños y niñas que tienen entre 0 y 15 años. Y hay un despliegue de políticas públicas que están destinadas a ellos y otro montón que repercuten en su vida diaria y que no consideran que algo de eso tiene que ver con ellos. Si en la audiencia hay personas que rondan los 40 años como yo, seguramente que se acuerden que cuando íbamos a las plazas, esos caños de acero del mobiliario de las plazas se recalentaban y nos quemaban. ¿Son entonces los niños meros receptores de las decisiones de los adultos que los adultos toman sobre el orden de la vida en la ciudad? ¿Creen ustedes que tienen algo para decir, aportar, crear en la ciudad? El historietista Frato nos echa un poco de luz sobre esto. Frato es Antonio Tonucci, un pedagogo italiano promotor de la creación de las ciudades amigas de los niños y las niñas, que promueve que los niños sean tenidos en cuenta a la hora de planificar las ciudades. ¿Cómo lo hace? A través de consejos asesores donde los niños participan y pueden observar aspectos de la ciudad, proponer o debatir. En Argentina hay varias ciudades amigas y en la ciudad de Buenos Aires funcionan los consejos de niños y niñas en distintos barrios y tiene un hito anual que es la Noche de los Niños donde salen en formato excursión, se toman micros y recorren la ciudad y visitan distintos lugares emblemáticos de la ciudad. En el 2007, desde Sumando Argentina, creamos un programa de promoción de derechos de niñas y niños con foco en los derechos a jugar, a participar y a la identidad. En el 2014 nos convocan desde el gobierno de la ciudad para realizar estos talleres de ABC, pero con foco en la promoción de la apropiación del espacio público en las villas de la ciudad. Quiero rescatar algunas de las experiencias que ponen en evidencia las voces de las niñas y muestran la fuerza que tienen sus miradas y su participación.
Por ejemplo, editamos el libro de Los Mixtos de la 31, que es un compilado de cuentos con un alto contenido de zombies sobre la plaza de su ciudad y que tiene ilustraciones también realizadas por las niñas. En Soldati, por ejemplo, vimos que nadie iba a una plaza y nos dijeron los propios niños y niñas que era porque pegaba el sol todo el día. Así que plantamos árboles para que den sombra y fresco. De las experiencias y metodologías que creamos, la que a mí más me gusta es el mapa de los sentidos, que refleja la percepción emocional que tienen los niños y las niñas de los espacios de su barrio. En la 31, por ejemplo, nos tocó ver que los niños pintaban la cancha de rojo cuando en realidad la cancha era azul. Nos contaron que habían matado a unos señores y quedaron sus cuerpos unos días. ¿Cómo hacemos entonces para crear estos mapas de los sentidos? Los invitamos a los niños a recorrer el barrio como exploradores, les hacemos unas encuestas muy simples donde tienen que identificar el lugar, poner carita feliz o carita triste según lo que les genere ese lugar y contarnos por qué les genera esas sensaciones. Después lo que hacen es dibujan esos lugares en el barrio y le hacen un marco literal con un color y a ese color le asignan una emoción. Puede ser que esa zona les dé miedo, que esa zona les dé alegría, que tenga feo olor o que tenga mal olor. Con los mapas de los sentidos lo que podemos descubrir es qué les genera a los niños y niñas cada lugar de su barrio. Quiero invitarlos a que reflexionemos todos sobre la concepción de mirar y escuchar como acciones voluntarias, como ejercicios de desnaturalizarnos de nuestras propias coreografías y enfoques. Y si hay algo que aprendí tantos años de trabajar con adolescentes y niñas, el tema de la participación, es que la participación, cuando no es obligatoria, está vinculada a la autoestima. Solo participan en una convocatoria abierta aquellos que creen que vale la pena compartir lo que hacen o piensan. Promover la participación de las niñas y que ellas puedan ver su voz reflejada en hechos y acciones tiene un poder revolucionario tanto para ellos como para la ciudad, para la vida que con ellos llevamos a la ciudad. Bueno, pues muchas gracias, Sol. La verdad es que una iniciativa, y me ha gustado mucho la aproximación que tenéis sobre la infancia y sobre todo el tema de los protoadultos, ¿no? Qué fácil es caer a veces en esas trampas. Tenemos aquí algunas preguntas que nos han llegado. La primera de ellas, ¿qué estrategias y metodologías tenemos para recuperar las voces de los niños? ¿Son las voces las que tenemos que escuchar? Bien, la metodología que nosotros llevamos adelante tiene una estrategia de encuentros reiterados con un mismo grupo de niños. Lo que uno hace en los primeros encuentros es generar confianza, son espacios que tienen un componente de recreación y juego, esta idea del juego como un derecho a jugar, a que exista espacio durante sus días a jugar, y el equipo de implementadores se reúne para pensar estrategias en torno al juego para abordar abordar las percepciones que ellos tienen de su realidad. Entonces, lo que uno hace como adulto que implementa es enviar un estímulo con una consigna, por ejemplo, la interpretación de un cuento que leemos en voz alta, y lo que hace ese implementador es tener o desarrollar una sensibilidad muy precisa para escuchar la reinterpretación de ese cuento por parte de los niños, y en esa reinterpretación cada niña incorpora y ofrece como información que traen y preocupaciones, y lo que nosotros hacemos desde Sumando Argentina es desarrollar una oreja verde, que dice Tonucci, ¿no? Que es una oreja sensible a la información precisa que ese niño nos está dando. Por ejemplo,
un niño dice, hay olor a caca, acá hay olor a caca, entonces un adulto tal vez podría escribir, bueno, el niño dice que hay mal olor. No, el niño dice que hay olor a caca. Entonces, desde ahí también recuperar la idea de, bueno, de la caca que se ve en la imagen, por ejemplo, del tobogán. No tener miedo a ese vocabulario que ellos traen y a lo que están diciendo de manera literal, ¿no? Entonces, desde esa manera es recuperar esa voz y entenderla y devolvérselas. Entonces, los proyectos comunitarios que estos niños hacen tienen que ver con volver a un próximo encuentro, recuperando esas anotaciones literales que tomamos de ese taller para que vuelvan en una nueva actividad, ¿no? Hablan de que les gustan los cuentos de terror, se vuelve con el cuento de terror y desde ahí se va construyendo y hay un trabajo, sí, desde el equipo de los adultos implementadores de revisar semanalmente lo que se dice y lo que se planea como actividad. Vale, pues teníamos una segunda pregunta, no sé si nos da tiempo. Bueno, tenemos varias. En este caso es de qué manera se puede llevar a cabo una participación ciudadana dentro de un proyecto cuando sabiendo que debe considerar a los niños. ¿Me volvés a repetir la pregunta? ¿Cómo? La pregunta es, ¿de qué manera se puede llevar a cabo una participación ciudadana sabiendo que debe considerar a los niños? Es decir, no tanto centrando la participación en los niños, sino cómo de una manera global podemos introducir ese cuestionamiento. Bien, me parece que ahí hay un desafío por parte de los adultos que tienen espacios de tomas de decisiones o tienen un rol de representación política o tienen espacios en la administración pública de la ciudad, de primero hacer este cambio de percepción donde poder reconocer a los niños como sujetos activos de convivencia en la ciudad y a partir de ahí abrir el espacio de incorporar sus voces en las planificaciones. Tal vez empezar con las planificaciones que son mucho más que afectan directamente a las niñas, los espacios de las plazas o incluso el espacio arquitectónico de las escuelas, pero definitivamente lo que necesitamos de esos adultos es la voluntad política y la percepción real de que los niños son sujetos de derechos y son también parte activa de la ciudadanía de nuestra ciudad. Oye, pues muchísimas gracias. Hay más preguntas. Yo también, para los que queráis seguir con la conversación, recordad que podéis hacerlo también a través de Twitter o en los chats de Slack, en Twitter con el hashtag #SumandoARG, ¿vale? Hashtag #SumandoARG. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora al vídeo de Luciano Intile, de IR aquí.